Vamos a iniciar con un tutorial en Java para aprender a manejar excepciones y para aprender a manejar información por medio de vectores. Entonces tenemos aquí un pequeño programa que lo que hace es capturar las notas de estudiantes, calcular el promedio y mostrar un reporte. Para ello tenemos la clase principal que se llama promedio. En ella creamos un objeto del tipo ventana y acá tenemos la clase ventana. La clase ventana nos permite el ingreso de los nombres de los estudiantes y las notas, y también contiene un pequeño menú para poder crear un nuevo proyecto, perdón, y un reporte de los estudiantes. Cuando creamos el reporte, aquí tenemos la ventana de reporte en el cual se muestran el número de alumnos, el total de aprobados, total de reprobados y el promedio. Acá se mostrará también si el estudiante aprobó o reprobó. Veamos entonces el código de nuestra ventana. Tenemos aquí los vectores, uno de tipo string, uno de tipo float para manejar el almacenamiento de los nombres y notas. Tenemos una cantidad para controlar cuántos estudiantes y un contador que nos llevará al control de cuántos estudiantes se han ingresado. Bien, tenemos acá entonces el código para el menú nuevo. Cuando le damos clic en nuevo, tenemos acá un bloque try catch que verifica que los datos que se estén ingresando sean correctos. Aquí es donde empezamos a manejar las excepciones en Java. Entonces tenemos aquí la variable cantidad que almacena la cantidad de estudiantes. Esta cantidad viene del JOption pan y este dato es convertido a entero. Entonces, si aquí ocurre una excepción, o sea que si el dato ingresado no es correcto, es capturada la excepción en un tipo number format exception y nos muestra el error que es sobre los datos ingresados que deben ser ingresados en forma correcta y fueron erróneos. Acá tenemos también el control sobre la cantidad de estudiantes. Vemos aquí que debe ser mayor que cero, perdón, la cantidad. Si no, entonces muestra un mensaje indicando que debe ser mayor que cero la cantidad. De lo contrario, si todo es correcto, venimos y creamos nuestros vectores con un tamaño de el tamaño de la cantidad de estudiantes. Vamos a llamar al método mostrar. Entonces el método mostrar nos muestra en la ventana los text fields y los labels donde vamos a ingresar la información. Vamos a ver acá el botón de guardar. Entonces incrementa al contador cada vez que guardamos un estudiante, y cuando el contador es igual a la cantidad, entonces ha finalizado la inserción de estudiantes en los vectores y muestra un cuadro de diálogo que dice: ha finalizado el ingreso de alumnos. Entonces también me vuelve falso el que los text fields sean editables para que no se puedan ingresar más estudiantes. Acá tenemos nuevamente un bloque de try catch para el manejo de excepciones. Aquí estamos manejando otra vez la excepción number format exception, que verifica que los datos ingresados sean de tipo numérico para el caso de la nota, si no lanzará la excepción. Entonces, si todo va bien, manda a llamar al método guardar enviándole como parámetros el nombre y la nota. De lo contrario, manda a desplegar un mensaje cuando es capturada la excepción, y pues también el mensaje es sobre el número que
se ingresó en el campo nota, ¿verdad? Si no fue correcto. Tenemos acá entonces el método System Exit 0 para cuando se presiona el botón salir, cierra la aplicación. Acá tenemos el menú de reporte también, el cual crea el objeto, bueno, perdón, el objeto ya fue creado. Solo manda a llamar al método datos y envía como parámetros los nombres, las notas y la cantidad de estudiantes. Esto lo tenemos en un bloque try catch también para que controle la excepción en el caso de que la cantidad de alumnos sea cero. Pues si la cantidad de alumnos es cero, el promedio que se calculará dará una excepción del tipo arithmetic exception por una división entre cero. Acá entonces, luego de mandar los datos, le damos un show a la ventana para que sea mostrada con el reporte. Aquí tenemos el método ocultar, el cual vuelve invisibles las etiquetas y los text fields. Aquí tenemos el método mostrar, el cual vuelve visibles las etiquetas y los labels. Tenemos el método guardar, que recibe como parámetro un nombre, una nota, y es almacenado en los vectores de nombres y de notas. Aquí con esto finaliza la clase ventana. Ahora veamos la clase reporte, la cual contiene un scroll pane que mostrará el reporte de los alumnos, y tenemos aquí también un reporte extra que nos da el número de alumnos, el total de aprobados, el total de reprobados y el promedio. Veamos cómo es el código de esta clase. Entonces tenemos aquí el promedio, el total, total de aprobados y total de reprobados. Son variables que nos almacenan esos mismos datos. Tenemos un encabezado para nuestra tabla con código, nombre, nota y resultado. Tenemos un default table model donde se estarán agregando los estudiantes, y este default table model es enviado como parámetro a un JTable. En esto estamos creando la tabla que será mostrada en el reporte. Bien, aquí entonces vamos a ver que tiene el método datos. El método datos lo que recibe como parámetros son los vectores de nombres, los vectores el de notas y la cantidad de estudiantes. Aquí creamos un object, es un vector para crear las filas de las tablas. Las vamos creando de la siguiente forma: vamos verificando la cantidad de estudiantes que hay, y con un for vamos recorriendo los vectores de nombres y de notas, almacenándolos en el object que crea la fila. Aquí de una vez vamos controlando si las notas son mayores que 60, guardamos que el estudiante ha aprobado; si no, el estudiante ha reprobado. Tenemos aquí entonces el total de reprobados y el total de aprobados. Lo vamos incrementando en 1 cada vez que ingresa a esta estructura if else. Luego, al finalizar esto, tenemos que agregar la fila a nuestro default table model, y lo hacemos de la siguiente forma con add row, enviando la fila que es un objeto. Luego tenemos aquí el total que nos va a almacenar el total acumulado de notas para poder calcular el promedio. Aquí entonces vamos a calcular el promedio más adelante. Todo esto depende si la cantidad es diferente de cero, porque de lo contrario lanzaría la excepción para una división por cero. Luego que calculamos el promedio, mandamos a la tabla los datos, ¿verdad? De la siguiente forma. Mandamos la cantidad, total de aprobados y total de reprobados, seguido del promedio. Esto es en la tabla extra que tenemos
no en el default table model. Por último, entonces tenemos aquí el método mostrar, que lo que hace es agregar la tabla al scroll panel para ser mostrado el reporte finalmente. Veamos corriendo nuestra aplicación. Vamos aquí a archivo nuevo. Veamos cómo funcionan las excepciones. Si escribimos aquí un dato que no es numérico, nos va a lanzar la excepción que el dato cantidad debe ser de tipo número cuando es capturada la excepción, y aparte debe ser mayor que cero para que no nos dé una división entre cero cuando calculemos el promedio. Entonces vamos a crear uno nuevo con dos estudiantes. Veamos, ok, ya nos muestra los campos que vamos a ingresar, ¿verdad? Entonces vamos a ingresar un nombre, vamos a hacer perder estudiante con una nota de 50, guardamos, y otro estudiante, perdón, vamos a poner otro nombre. Aquí vamos a hacer que este estudiante gane, lo guardamos. Ha finalizado el ingreso de alumnos y ahora ya no podemos ingresar más alumnos porque los text fields se volvieron ineditables. Ahora vamos a ver el reporte. Entonces tenemos dos estudiantes, Carlos José, uno que reprobó con 50, otro que aprobó con 80, y el reporte final que nos muestra la cantidad de alumnos, cuántos aprobaron, cuántos reprobaron y el promedio. Con esto entonces vemos aquí nuestra aplicación corriendo exitosamente. Esto es todo para el tutorial. Vamos a ver. eh, entonces espero que les haya servido esta información. Hasta la próxima.